Hoy es martes 25 de abril y esta es la imagen aquí en Imagen Noticias. Justamente este es el robo del siglo. Ciudad del Este, en Paraguay, vivió hoy por la madrugada horas de ataques como si estuvieran en guerra. Todo debido a un atraco a la empresa Prosegur, que ofrece servicios de seguridad. Un comando de 50 hombres armados con fusiles, dinamita, granadas y equipos de visión nocturna atacó durante más de 3 horas la sede de la empresa y derribó el edificio y robó 40 millones de dólares de la bóveda. La policía no pudo contra ellos. Se sospecha de una banda criminal brasileña que en febrero pasado robó 20 millones de dólares con un modus operandi absolutamente similar. ¡Hombre! Hubiera bastado con que contrataran a Javier Duarte y no hubieran tenido que hacer todo este numerito, ¿no? Yo soy Yuridia Sierra y así se abre esta emisión de Imagen Noticias. El estruendo durante 1 hora sin parar. Y dentro de esa 1 hora, 5 granadas. Los 5 acá estalló en casa. Y nosotros nos escondimos arriba en una de las piezas, que era de mi hija. Ellos ya no están acá. Y la policía llamé, la guardia me dijo que no salga, que esa gente está adentro. Y escuchamos en portugués gritar en la calle. Y esto es lo que está pasando ahorita, pero antes le digo que el expresidente Carlos Salinas de Gortari estará aquí en el estudio de Imagen Noticias para platicar de su nuevo libro. El PAN se lanza contra López Obrador y Delfina Gómez, candidata de Morena a la gubernatura del Estado de México. Detienen a la Medusa, acusado de participar en la desaparición de los 43 de Ayotzinapa. La negociación con Estados Unidos debe ser integral y va a incluir el tema migratorio, asegura Luis Videgaray. 20 días de protestas en Venezuela, el saldo es de 26 personas muertas. Y aquí en Imagen Televisión estamos de estrenos, pues sí, en punto de las 8 de la noche empieza Paquita, la del barrio, las verdades bien cantadas, le tenemos un detrás de cámaras. Y bueno, le cuento que Ricardo Anaya, el presidente nacional del PAN, acusó a Delfina Gómez, candidata a la gubernatura del Estado de México por Morena, de haber incurrido en hechos ilícitos para obtener dinero y financiar así su campaña. Además, tras el escándalo por el video donde Eva Cadena recibe dinero supuestamente para López Obrador, Anaya aseguró que no es la primera vez que el líder de Morena recurre a empresarios para obtener recursos para su partido. Durante toda la gestión de Delfina Gómez, cuando era presidenta municipal de Texcoco, le quitaron a los trabajadores del municipio para dárselo a la agrupación de Higinio más de 13 millones de pesos. Y todo indica que este dinero, a través de la organización de Higinio, pues fue a parar justamente a la campaña de Delfina Gómez. Ahora es importante que ustedes sepan que esto que hizo Delfina es un delito, está prohibido por la ley, además es un delito grave, por el cual se impone prisión de 2 hasta 9 años, diciendo que hay aves que cruzan el pantano y no se manchan. Esto no es de aves que cruzan el pantano y no se manchan. Esto es de aves de rapiña. El dinero que le daba Duarte, los fajos de billetes que vimos en los videos ahora con Eva Cadena, y también el dinero de Texcoco cuando Delfina era presidenta municipal, se ha utilizado para el financiamiento ilegal de López Obrador y de Morena. No, Andrés Manuel, este dinero no es de aves que cruzan el pantano y no se manchan. Este dinero es de aves de rapiña. Es dinero ilegal y ya se le convirtió, como él mismo dice, en billete con gorgojo. Ahí mismo Ricardo Anaya fue cuestionado acerca de si ha tenido o no contacto con el expresidente Carlos Salinas de Gortari y cuándo fue la última vez que se reunió con él. Y esto fue lo que respondió. No, nunca he tenido una reunión privada con él en mi vida. Cuando él era presidente, además, yo era un niño. Y segundo, pues creo que no le ayuda mucho a su partido y creo que
Ya será cuestión del PRI decidir si lo quieren invitar no solo a entrevistas, sino a sus mítines de campaña. Nosotros somos muy respetuosos de lo que haga el PRI con sus expresidentes. Pues ya le preguntaremos a Carlos Salinas de Gortari si se ha reunido o no con Ricardo Anaya. Estas declaraciones son el preámbulo del debate de esta noche. A las 8 en punto se va a realizar el primer debate entre los candidatos a la gubernatura del Estado de México. Alfredo del Mazo del PRI, Josefina Vázquez Mota del PAN, Delfina Gómez de Morena, Juan Cepeda del PRD y Óscar González fueron los candidatos que ya confirmaron su asistencia a la sede del Instituto Electoral Mexiquense allá en Toluca. El debate va a durar 90 minutos con 90 segundos de presentación, disculpe usted, 60 segundos de cierre y 10 invitados por cada uno de los 6 candidatos. Aunque Isidro Pastor, el independiente que se puso en huelga de hambre, no va a participar por estar inhabilitado. El moderador de este debate será el periodista Javier Solórzano. Eva Cadena, ahora ex candidata de Morena a la alcaldía de Las Chuapas, aseguró que Andrés Manuel López Obrador no supo nada del dinero que ella recibió y que cuando se dio cuenta que había cometido un error, regresó los 500,000 pesos. Respecto a quién le entregó la lana, dijo que desconoce el nombre de la mujer, pero está segura de que todo fue una trampa porque el video está totalmente editado, dijo ella. Y aunque Ricardo Anaya, presidente del PAN, señaló que su partido va a interponer la denuncia correspondiente por este hecho, la Procuraduría de Veracruz y la FEPADE adelantaron que ya investigan a Cadena por la recepción de dinero que podría ser ilícito, delito que puede alcanzar entre 5 y 15 años de prisión. Es dificilísimo decretar si el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, desvió o no recursos públicos en beneficio de Morena. Así lo aseguró el auditor superior de la Federación, Juan Manuel Portal. Dijo que la auditoría no podría investigar este hecho, pues le correspondería a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda realizar esta investigación. Si alguien toma recursos públicos, los pasa a una cuenta con base en una factura, y luego después lo sacan en efectivo, ¿a quién se le da ese efectivo? Dificilísimo. Solo la Unidad de Información de Inteligencia Financiera pudiera llegar, junto con las autoridades, a ver cómo se dio ese dinero. Y bueno, se suman más denuncias contra Javier Duarte. La solicitud de extradición a Guatemala se hará por 3 procesos y cuando se integren más averiguaciones, la PGR va a solicitar a Guatemala la ampliación de las acciones jurídicas. Esto incluso cuando ya esté Duarte aquí en México. El colectivo de víctimas Solecito anunció que prepara una denuncia contra Duarte por desaparición forzada. Y bueno, que Karime Macías, la esposa de Duarte, no es prófuga de la justicia, asegura la PGR. El subprocurador Gilberto Higuera declaró que en caso de que exista una indagatoria en su contra, esta apenas se está integrando. Reiteró que la PGR cumplirá con su cometido en este caso. Y el alcalde de Tlacotalpan, Homero Gamboa, estimó que la casa que pertenecía a Duarte y que fue embargada vale alrededor de 10 millones de pesos. Luego de dar a conocer documentos de la propiedad y explicar que era una casa que Duarte usaba para realizar eventos familiares o vacacionar, Gamboa dijo que fue adquirida por medio, pues típico, de un prestanombres. El dato oficial que aparece en la escrituración es de aproximadamente 2-3 millones de pesos, pero yo considero que esa casa puede valer fácilmente 10 millones de pesos. Se iniciaron las investigaciones con respecto al propietario y resultó que el propietario era el señor Francisco García González. Lo nombraban aquí como Franklin. Él fue el gerente del ingenio San Francisco aquí en Lerdo de Tejada, que por cierto quebró durante su administración, y se descubrió que esa propiedad fue adquirida con dinero, con recursos del ingenio. Y en otros temas, ahora vinculan al gobierno de Coahuila con el narcotráfico. Richard Durbin, fiscal federal de Estados Unidos, declaró que el país va a objetar los documentos expedidos oficialmente por el estado de Coahuila, donde se exonera a Marciano Millán Vázquez, presunto líder del cártel de los Zetas, acusado de asesinato y narcotráfico. Presume que existe complicidad entre el cártel y la administración estatal y califica esta decisión como inadmisible.
Y le retiraron las autoridades de Quintana Roo las 34 escoltas que le había asignado, imagínese usted, a Roberto Borge, el exgobernador de esa entidad, para quedarse solamente con 10 elementos. O sea, le decían corrupto, ladrón, no sé qué tanto, pero eso sí, le pusieron todos sus escoltas. El Comité de Autorización de Escoltas de Exfuncionarios Públicos acordó reintegrar a la Fiscalía Estatal a 34 de las 44 personas que estaban al servicio de este exgobernador. También se redujo la cantidad de vehículos de 10 a 3. Hombre, muchas gracias. Muchas gracias. El pueblo lo agradece. O sea, todas estas sospechas sobre la administración de Borge, y el actual gobernador además ganó diciendo que era un corrupto, que era de lo peor, pero eso sí, cuando llegó a la Casa de Gobierno le asignó todas sus escoltas. En otros temas, le cuento que Donald Trump reiteró que no ha cambiado su posición respecto al muro. En un tuit aseguró que el muro se va a construir y que ayudará a detener las drogas y la trata de personas. Incluso ante el desacuerdo de algunos legisladores de que se incluyan fondos en el presupuesto para construirlo, Trump dijo que está dispuesto a retrasar las negociaciones hasta próximo septiembre. Y justamente la negociación con Estados Unidos será integral e incluirá los temas de comercio, de migración y de seguridad, aseguró el canciller Luis Videgaray. Esta mañana compareció ante la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados. Ahí dijo que el muro enfrenta brotes de proteccionismo que se oponen a la integración global. Vamos a darle una vuelta al mundo. Irán Hurtado, voy contigo. La cosa está terrible en Venezuela. Así es, Yuri, eso y más vamos a presentar aquí en esta vuelta al mundo en poquito más de 80 segundos. Primero vámonos con Ivanka Trump. Ella acude a la W20 en Berlín, una cumbre que promueve el empoderamiento femenino en los países del G20. En este evento participan también Christine Lagarde, directora general del Fondo Monetario Internacional, Angela Merkel, canciller alemana, y Chrystia Freeland, la ministra del Exterior de Canadá. Durante una de sus intervenciones, Ivanka fue abucheada al defender que su padre se encuentra comprometido con las mujeres. Y detienen en Texas a 95 migrantes con antecedentes penales que fueron durante 5 días de operativos al sureste del estado. Entre los detenidos se encuentran 8 mujeres y 87 hombres. 66 de los detenidos son mexicanos, 11 hondureños, 8 salvadoreños, 3 guatemaltecos, 2 vietnamitas, un nigeriano y también un camboyano y también un cubano. Y suman ya 26 muertos en Venezuela tras 20 días de protestas contra el gobierno de Maduro. El día de ayer, 2 personas murieron después del plantón nacional. Se reportan 477 lesionados y 1.289 detenidos. Ya no tenemos gobierno, esto es un régimen, estamos en dictadura, no se puede llamar gobierno, y al régimen que escuche la calle, que escuche la gente, que Venezuela somos todos y que queremos contarnos, queremos elecciones. Plantados en una lucha que no es otra cosa que la lucha por la libertad y la democracia en Venezuela, por lograr que en Venezuela se cumpla la Constitución, que la gente pueda votar y que Nicolás Maduro sepa que el país no se va a echar para atrás. El país está determinado a rescatar la Constitución del golpe de Estado que dio Nicolás Maduro y vamos a continuar. No, tenemos que hacer cola para comprar pan, para comprar 2 canillas, tenemos que hacer cola para comprar un paquete de harina pan, un arroz o lo que sea. Estamos arrechos porque no hay calidad de vida. En la calle y no nos dan fecha de elecciones y no liberan a ningún preso político y no abren un canal humanitario, así que queda claro que estamos en dictadura y que se tienen que ir, que se vayan, que pongan elecciones urgentes, elecciones generales, elecciones presidenciales. Si no las quieren poner, entonces que se abra una negociación urgente para que se vayan, para que la dictadura se vaya.
Eso en Venezuela. Mientras tanto, en Colombia denuncian más de 4.000 casos de abuso sexual infantil en Colombia en lo que va del 2017. De acuerdo con cifras oficiales, cada 120 minutos se registra una violación y 7 de cada 10 casos son a menores de 17 años. El mayor número de casos ha sido en niños y niñas entre 10 y 14 añitos. Después, entre 5 y 9 y casi 500 menores de 4 años han sido examinados por presunto delito sexual. Hasta aquí esta vuelta por el mundo del día de hoy. Esperemos que estén comiendo bastante rico, que tengan excelente provecho. Regresamos contigo, Yuri, nos vemos un poco más adelante. Muchas gracias, Irán Mortado, te veo al ratito. Vamos a hacer una pausa, pero al regresar diferentes videoescándalos, misma respuesta. Vamos a recordar lo que ha dicho López Obrador frente a todos estos casos a través de la historia. Las reacciones luego de que saliera a la luz el video de Eva Cadena aceptando 500,000 pesos supuestamente para Andrés Manuel López Obrador no se hicieron esperar. Así es como lo defendió el líder de Morena. Subrayando, le dicen, el dinero es para Andrés Manuel, 500,000 pesos, para afectarnos, enlodarnos. A favor de que Eva sea la representante. Por fin podemos explicar de qué ha vivido López Obrador todos estos años. Ha vivido de sobornos, de paquetes de dinero en efectivo de procedencia ilícita. Ahora sabemos por qué no tiene tarjetas de crédito, tarjetas de débito o cuenta de cheques. Porque López Obrador vive de dinero en efectivo de procedencia ilícita. ¿Por qué hay imposición si él es nuestra representante ahora? Si se tratara de eso, fuese yo inmensamente rico. Millonario. Tendría yo bienes en México, en el extranjero, porque lo que yo pidiera me darían como 500,000 pesos. Pues ha quedado comprobado y López Obrador debe renunciar a sus aspiraciones y a la dirigencia de Morena para ponerse a disposición de las autoridades competentes y que se lleven a cabo todas las investigaciones correspondientes. Vamos a seguir enfrentando a esta mafia de poder y no van a lograr nada. Parafraseando al poeta veracruzano Díaz Mirón, hay plumajes que cruzan el pantano y no se manchan. Mi plumaje es de esos. Es una situación lamentable, se trate de quien se trate. Y bueno, lo que amerita esto es seguramente que el partido tome acciones al respecto, pero también las autoridades tendrían que actuar en consecuencia y llegar al fondo de la investigación. Eva ganó la elección pasada como diputada local, ¿o no fue así? Morena va a acabar con la corrupción y con la mafia del poder en buena lid, para que ya se tranquilice, que no estén tan temerosos. El dinero que le daban Javier Duarte y Eva Cadena a López Obrador ya se le hizo billete con gorgojo. ¡Qué vergüenza! López Obrador es un farsante. Me pueden quitar el triunfo, pero no la gloria. Me pueden llamar peje, pero no soy lagarto. Y bueno, no es la primera vez que Andrés Manuel tiene detrás algún videoescándalo, ¿no? Que involucra a alguien de su equipo, cercano o no tan cercano, pero no es la primera vez, usted y yo lo sabemos, ¿no? Y él
siempre dice que detrás está la mafia en el poder. Claro que hubieron actos de corrupción, lo de Ponce y lo de Bejarán, pero en el fondo era destruirme políticamente. Ahora me siento bien. ¿Por qué? Porque cuando se dan casos de corrupción al gobierno siempre se vincula al de arriba. Fue toda una maniobra, entró Salinas, Diego Fernández de Ceballos. Yo creo que llegaron a un acuerdo con Ahumada por los videos. Obviamente participó la Secretaría de Hacienda, el CISEN. No lo conozco. Señor López, disculpe. No lo conozco. ¿Quién es? Dame más información. Primero dime de qué periódico es. El periódico El Economista. Ah, sí, es que no lo conozco. Se dio a conocer aquel video en donde Ahumada le da dinero a Bejarán. Cuando me preguntaron así, de bote pronto, que si qué opinaba, así como ahora, dije Salinas y no me equivoqué. Y bueno, en otros temas, detienen en Querétaro a Walter Alonso, alias La Medusa. Está acusado de pertenecer al cártel de Guerreros Unidos y de participar en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Entre otros cargos, se le acusa de pagar sobornos al subdirector operativo de Seguridad Pública en Iguala. Y hoy los padres de los 43 de Ayotzinapa se enfrentaron con la policía. El contingente fue detenido por las autoridades cuando se acercaban a la Secretaría de Gobernación. Ahí los manifestantes fueron dispersados con gases lacrimógenos y al menos uno resultó herido. Adelante. Y bueno, los homicidios dolosos, las extorsiones, el secuestro y el robo a negocios aumentaron en 2017, así lo aseguró la organización Semáforo Delictivo. En el primer trimestre del año se registraron 4.322 ejecuciones, 70% más que en el mismo periodo de 2016. Baja California Sur tiene el mayor crecimiento en asesinatos, con un aumento de 682%. La misma estrategia fallida y peligrosa desde el 2006, la que estamos viviendo. La misma estrategia fallida y peligrosa. ¿Por qué fallida? Pues porque no nos reduce los índices delictivos. ¿Y por qué peligrosa? Pues porque seguimos insistiendo en ella, ¿no? Y bueno, en Reynosa se vive un infierno, así lo dijo la presidenta municipal de Reynosa, justamente Maquiester Ortiz. La alcaldesa precisó que el escenario de violencia como el del fin de semana lo viven constantemente. Ante esto, Ortiz dijo que lo más conveniente sería visualizar a Reynosa desde otras aristas como la reconstrucción del tejido social y la educación. Y bueno, sobre los enfrentamientos registrados este fin de semana, también en Reynosa, la Secretaría de Marina difundió un video de los hechos del pasado 22 de abril en el que fallecieron Juan Manuel Loza Salinas, el comandante Toro, y Francisco Carreón Olvera, Pancho Carreón. Precisó que las dos personas que fallecieron eran objetivo prioritario en este operativo. Y bueno, en más de Tamaulipas, aprendieron a Elba Rubciel, alias La Güera, presunta integrante de un grupo delictivo que, entre otras cosas, realizaba secuestros y violación de leyes sobre inhumaciones y exhumaciones. Rubciel participó en el secuestro de una joven a quien vigilaba hasta que la asesinaron. Y le cuento que en Nuevo León se registra un conato de riña en el penal de Topo Chico. La tarde de ayer, entre 40 y 50 internos armados con palos y piedras intentaron ingresar en una zona restringida donde se encuentran reos vulnerables, por lo que fueron contenidos. No se reportan heridos. Voy a hacer una pausa, pero al volver platicaré con el expresidente Carlos Salinas de Gortari. No le cambie.
Cuba Media les tengo un resumen. Ya está aquí en el estudio Carlos Salinas de Gortari. En unos momentos platico con él. Advierte el PAN que procederá legalmente contra Eva Cadena y López Obrador por aceptar recursos de procedencia ilícita para su partido. Investiga la Procuraduría de Veracruz y la FEPADE a Eva Cadena tras el video donde acepta 500,000 pesos que supuestamente eran para López Obrador. La negociación sobre el Telecán con Estados Unidos será integral, afirma Luis Videgaray, el canciller. Aumenta en 70% el número de homicidios en 2017, según semáforo delictivo. Policías dispersan con gases lacrimógenos la manifestación de los padres de Ayotzinapa, afuera de Gobernación. 26 muertos en Venezuela y 437 lesionados es el saldo de más de 2 semanas de protestas. Y bueno, ya está aquí conmigo en el estudio Carlos Salinas de Gortari, expresidente de México, que ahora presenta nuevo libro, Muros, Puentes y Litorales. Bueno, decididamente, más economía de palabras respecto a los anteriores. Carlos Salinas de Gortari, siempre un personaje que, bueno, la gente quiere escuchar lo que tenga que decir, quienes lo aman y quienes no. Este libro, lo primero que yo me pregunté cuando lo recibí es ¿por qué escribir de México, de Cuba y de Estados Unidos y no directito al tema del Tratado de Libre Comercio, de cuyo, bueno, tú eres uno de los padres de ese tratado y que ahora ha estado bajo fuego? Vámonos por partes. ¿Por qué de Cuba, de México y de Estados Unidos y de Cuba? El origen del libro está en una propuesta que me hizo Carmen Balcells, la gran mujer que desde Barcelona promovió escritores y abrió a tanto talento latinoamericano para que entrara a la posibilidad de difundir sus ideas. Y me decía Carmen, antes de fallecer, que valía la pena hacer una reflexión de cómo había evolucionado la relación entre México, Cuba y Estados Unidos, porque ese es un triángulo geográfico que nos ha marcado a los 3 países por diferentes razones, pero con una gran interrelación. Y el momento lo definió el fallecimiento del comandante Fidel Castro. Ocurrió recientemente y además un nuevo presidente en los Estados Unidos, Donald Trump, cuando su antecesor Obama había hecho una apertura que podríamos llamarle histórica a la relación entre Estados Unidos y Cuba. Así que era el momento propicio, como hubiera dicho Carmen Balcells. Yo leí el libro, la verdad está de muy, no nada más fácil, sino agradable lectura, con unas anécdotas que solamente un expresidente que además lo vivió en carne y hueso podría contar. Son anécdotas a las que nosotros no tenemos acceso, sino los protagonistas. Y a mí me pareció, varias cosas en particular, pero me pareció que también expresa mucho cariño o mucha también cercanía con el ahora pues ya fallecido presidente de Cuba durante tantos años, con Fidel Castro. Fue una relación que se inició cuando él aceptó la invitación para venir a mi toma de posesión en el 1 de diciembre de 1988. Para el comandante era un momento muy emotivo, además, porque desde que se había embarcado en el Granma con el Che Guevara, Camilo Cienfuegos, Raúl Castro, en Tuxpan, Veracruz, para ir a culminar en la revolución que arrancaron en Oriente, en la isla de Cuba, y triunfar finalmente frente a la dictadura que tanto lastimaba esa isla. Regresar para él significó un momento muy importante y además un fortalecimiento de las relaciones que históricamente son muy fuertes. Fueron fuertes. buenos amigos Fidel Castro y Carlos Salinas de Gortari. Tuvimos una comunicación muy abierta. No solo ocurrió que él acudió a la toma de posición, sino que vino un cambio dramático a los pocos meses, cuando en noviembre de 1989 cae el muro de Berlín. Días después, el presidente Bush de Estados Unidos y el premier Gorbachev de la Unión Soviética se suben a un acorazado en la isla de Malta y firman el final de la Guerra Fría, y lo que parecía solo una transformación con la caída del muro de Berlín de los países de Europa Central y del Este, a los 2 años desaparece la Unión Soviética, que era el gran aliado de Cuba.
Más allá del tremendo valor histórico que tiene este documento, Muros, Puentes y Litorales, ¿cómo ve Carlos Salinas de Gortari en el futuro inmediato y mediano las relaciones entre estos tres países que en efecto pues estamos conectados por un pedacito de mar, pero también por enormes pedazos de historia? El futuro. Es fantástico porque si uno ve el mapa, resulta que la distancia que hay de la península de Yucatán a Pinar del Río, María la Gorda, la zona más occidental de la isla, es prácticamente idéntica a la que separa Florida de Cuba. Y esa distancia la separó también cuando la crisis de los cohetes, y hoy la separa un muro mental, materializado además en el embargo que los Estados Unidos mantienen con Cuba, a pesar de que con otros países como Vietnam, donde tuvieron una guerra y perdieron la vida tantos norteamericanos, ya tienen un tratado de libre comercio. En cambio, con Cuba está ese muro mental. Y hoy con México quieren erigir los norteamericanos un muro físico que lastima profundamente nuestras relaciones. Eso decías en Harvard hace unos días adicionalmente, que es una torpeza, ¿no?, por parte del gobierno y también de la clase empresarial, pero sobre todo de la ciudadanía, permitir que se termine de construir, que ya se empezó desde hace varios años el muro en la frontera con nuestro país. Ese no es tan mental, en efecto, ese ya hay una parte construida, pero en términos de simbología es terrible porque va de la mano también del final o el posible final de una histórica relación que para México es igual de importante que la que tiene con Cuba, que es con Estados Unidos. Así es. Nuestra relación histórica con Estados Unidos ha sido tan difícil que tú recordarás en la guerra de 1846-47, Estados Unidos invadió México. Ellos le llaman la guerra olvidada, la guerra con México, y para nosotros significó la pérdida de la mitad de nuestro territorio. Y no terminó ahí. Después, en 1913, el embajador de Estados Unidos participó en el derrocamiento del presidente Madero. Al año siguiente invaden Veracruz y poco después viene la expedición punitiva contra Pancho Villa allá en Chihuahua. Así que de esa parte histórica tan dolorosa y tan convulsa en las relaciones, pudimos pasar en una época con Franklin Roosevelt la política del buen vecino, con el presidente López Mateos, actitud digna en cuanto a Cuba, y finalmente decidimos sentarnos con los norteamericanos para decirles: tengamos una relación de tipo diferente, sin olvidar la historia, veamos para adelante y busquemos una forma respetuosa y constructiva que signifique beneficio para ambos países de relacionarnos, y así nació el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Mira, aquí atrás me pusieron la foto de Donald Trump, que lo ha estado pues desde la campaña, ¿no? Ha sido uno de sus eslogans de campaña. Tú fuiste padre del Tratado de Libre Comercio con América del Norte y entró en vigor al final de tu sexenio en 1994. Un tratado que ha tenido indudables beneficios para las tres naciones, eso no nos queda duda, pero pues se ha convertido pues en una piñatita que cada que puede, quiere o necesita, Donald Trump regresa a darle unos piñatazos al tratado, al menos en el discurso. Si Carlos Salinas de Gortari fuera hoy por hoy, en estas circunstancias, presidente de México, ¿renegociarías el tratado? ¿Cómo lo harías? Cada quien actúa en su circunstancia. A mí me tocó la mía, en la cual, como te decía hace un momento, inicialmente nos opusimos a un tratado de libre comercio. ¿Por qué? Porque estábamos en la negociación para reducir la deuda externa. ¿Te acuerdas? Aquí está además relatado. Más de 500 bancos comerciales nos ahogaban con una deuda excesiva. Entramos a la negociación, logramos reducirla y entonces cae el muro de Berlín y no teníamos un flujo de recursos que respondiera a esa disminución de la deuda. Y dijimos, tenemos que dar un paso diferente. Y decidimos cambiar de opinión y decirle a los Estados Unidos, sí queremos negociar un tratado de libre comercio. Nos llevó 4 años. ¿Y hoy? 4 años. Esa fue mi circunstancia. Me parece que hoy se tiene un instrumento. Eso es lo que es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Un instrumento. Nunca fue una panacea. Y ese instrumento, ahora se le van a sumar las reformas trascendentes que ha promovido el presidente Enrique Peña y van a permitir que México pueda tener un horizonte mejor. Claro, el tratado ya tiene 23 años funcionando. El mundo ha cambiado. Cuando lo firmamos no existía Internet. Ahí tienes solo una parte de lo que tiene que considerarse el cambio radical en las telecomunicaciones y nuevas transformaciones en la parte económica. Reconozcámoslas,
y modernicemos el tratado. Y a mí me parece que la iniciativa del gobierno ha sido muy inteligente porque ha planteado, vamos a modernizar el tratado y no a plantearnos reabrirlo, que sería como una caja de Pandora, porque cada interés particular que entonces resultó afectado querría recuperar su privilegio y echaríamos a perder el resto de lo que se ganó de beneficio para los 3 países. Pero está inteligente la decisión de modernizarlo, adecuarlo a los nuevos tiempos y relanzarlo hacia el futuro para que se convierta en un instrumento de beneficios adicionales. Y en ese sentido, porque también hablas mucho en este libro de migración, el otro gran tema que nos está, al mundo entero en realidad, pero a la relación México-Estados Unidos y también con Cuba, por supuesto, es también uno de los grandes, enormes temas, ¿no? Sí, y en el tema de migración es donde entra el muro, que a mí me parece que es una ofensa de los Estados Unidos como plantea el tema del muro. Ellos en su territorio pueden hacer lo que quieran, y nosotros somos respetuosos de esa decisión, pero tiene que ser con respeto a los derechos humanos y humanitarios de las familias de los migrantes y reconociendo la dificultad de la relación entre los 2 países y cómo transformarla en constructiva. Y el tema de los migrantes es donde yo digo que además del muro ser una ofensa para los mexicanos, es una ofensa a la inteligencia de los propios estadounidenses. Sin duda. Ellos quieren crecer 3% al año su economía. Bueno, lo que pasa es que para crecer necesitan fuerza de trabajo, capital y una tecnología. Capital lo tienen, pero la fuerza de trabajo, hoy la población norteamericana ya no crece, 0.04% al año, la tasa más baja desde 1776, cuando inició su independencia. Así que es una población envejecida. Si no tienen migrantes, no van a poder crecer. Además, los migrantes generalmente son jóvenes, tienen más hijos, y como su horizonte de vida es mayor, son los que van a sostener las pensiones y los gastos de salud de la población estadounidense actual. Y las remesas para este país, de paso, bueno, ¿no? Pues sí. Inmigrantes no solo son mexicanos, también los hay de otras latitudes, y no olvidemos que Estados Unidos es un país que se formó por migrantes sobre una población original. Por eso llama la atención que esta generación de hijos de migrantes sea tan anti-inmigrante cuando sus padres se favorecieron de la oleada que llegó a los Estados Unidos. Hay mucho de racismo en esto también, Yuridia. Sin duda. Ahorita que mencionabas el mapa, pues aquí está el Golfo de México, aquí está Cuba. En Cuba siempre llegaban a Veracruz. Híjole, Veracruz. Hoy está Veracruz sumido en un hoyo como quizá no lo habíamos visto jamás. Y bueno, con un gobernador que acaba de ser aprehendido hace unos días allá en Guatemala, un gobernador priista. ¿Cómo ve Carlos Salinas de Gortari a estos gobernadores? Porque no es nada más Javier, está también el otro Duarte, está César, está Borge. ¿Cómo ve Carlos Salinas de Gortari a todos estos gobernadores que hoy son perseguidos por la justicia? Yo comentaba con los estudiantes hace unos días en la Universidad de Harvard que la circunstancia mexicana tenemos que verla en el contexto internacional, porque no podemos aislarnos de él. Y el mundo en el que vivimos está sacudido por una verdadera ansiedad e incertidumbre. ¿Por qué? Yo mencionaba las 3 Is. En el mundo se vive injusticia, injusticia por la que existe ancestralmente y además porque la crisis de 2008 se resolvió con millones de familias perdiendo en el mundo sus viviendas y su patrimonio y ningún banquero en la cárcel. Con insuficiente crecimiento porque de esa crisis apenas se va saliendo y no pueden crecer las economías de manera suficiente. Y además con inseguridad. Mientras estaba yo en Boston dialogando con los estudiantes, estaban recordando que hacía un año, al final del maratón tradicional de Boston, había explotado aquella bomba tan cobarde que se había puesto. Y en Francia estaban a unas horas de decidir la elección presidencial con toda la incertidumbre que habían generado los atentados en los Campos Elíseos. Así que esas 3 así del mundo, con sus reclamos además de transparencia, tienen su reflejo en México. Y lo que estamos viendo es que estos fenómenos tan reprobables que existen en nuestras sociedades provienen de una dinámica tanto externa como interna y tenemos que abordarla con esa visión integral. A esas 3 Is yo le añadiría una cuarta, impunidad.
justamente el tema, ¿no?, de Javier Duarte. Ojalá no se convierta en esa misma historia. Pero ahorita platicamos, porque tenemos que hacer una pausa necesariamente, platicamos de eso y a ver cómo es el 2018 también. Carlos Salinas de Gortari, a ver, le vamos a preguntar por quién va a votar en el 18, ya volvemos. De Veracruz y de Duarte hace unos segunditos antes de irnos a la pausa. ¿Ese PRI es el PRI al que pertenece Carlos Salinas de Gortari? Todas las instituciones se transforman durante el tiempo y eso así ocurre. ¿Por qué? Porque están formadas por seres humanos que conviven en sociedad y eso, como decía Max Weber, es lo que convierte al ser humano en político, precisamente esa convivencia social, y Max Weber lo único que hacía era parafrasear a Aristóteles al son politicón. Pero me parece a mí que aquí lo importante es recordar por qué se participa en política, y es la frase de Palmiro Togliatti que decía: hacer política es actuar para transformar el mundo, y es un compromiso de servir a los demás. Y me parece que el mundo en el que vivimos está siendo objeto de una enorme transformación también en la responsabilidad de los políticos. En todos lados hay un reclamo hacia ellos, precisamente por lo que yo señalaba hace un momento. Ha sido tan injusta la solución de la crisis financiera y económica del 2008, que fue mundial, que las sociedades quieren cambios y lo están reclamando con enorme energía. Y a mí me parece que las experiencias de la historia pueden ayudar, no para pensar que se repiten en la actualidad, sino para ver cómo, ante momentos de tanta incertidumbre y ansiedad, se ha reaccionado para que la solución sea en beneficio de la colectividad y no solamente de interés particular. ¿Qué tendría que hacer el PRI? Si tú, otra vez voy a la pregunta hipotética, si tú fueras presidente de México, ¿qué tendría o qué le instruirías al Partido Revolucionario Institucional, que es tu partido, hacer con todos esos casos de corrupción, Carlos Salinas de Gortari? Lo que es con mi partido en la responsabilidad como el presidente está ahí a la vista de todos y fue entre 1988 y 1994. Pero ahora, yo creo que como tú dices bien, yo diría, hay que verlo con este horizonte de en qué mundo tan convulsionado nos encontramos y cuáles son los reclamos que la sociedad nos está haciendo, porque de lo que se trata es de tener respuestas que atiendan a la sensibilidad social, al deseo de transformación, pero una transformación que se refleje en la vida diaria de las personas y que se refleje en su seguridad, en su bienestar y, si nos vamos al principio fundamental, también en su felicidad, que era lo que decía Aristóteles en la Ética. Hay otro señor que habla de felicidad, y ese mismo señor dice que Carlos Salinas de Gortari es la cabeza de la mafia en el poder. Durante 18 años, o sea, no de ayer, no de antier, durante 18 años lleva diciendo eso. Así. Es ocurrente. Es ocurrente. ¿Carlos Salinas de Gortari está detrás de todo lo que pasa en este país? Yo estoy en el debate de las ideas y una muestra de ellas que que es el quinto libro que publico desde que soy presidente. Y lo que busco es, a partir de las vivencias que yo tuve en mi tiempo y en mi circunstancia, aportarlas para que sean un referente, nada más eso, un referente de cómo se resolvieron entonces los problemas, cómo logramos que hablara el presidente Bill Clinton con Fidel Castro, cómo construimos ese puente frente al muro mental que tenían los norteamericanos y el muro real que le imponían a Cuba, que Fidel Castro y Bill Clinton literalmente se sentaran a conversar. Y esa conversación permitió un acuerdo para migración ordenada de cubanos hacia los Estados Unidos y no como una provocación desde Estados Unidos o aprovechando la desesperación que sí existía en Cuba por la desaparición de la Unión Soviética y el llamado periodo especial. Se puede construir puentes de comunicación que sean y de diálogo, que sean los que derriben los muros, Yuridia. 2018. ¿Carlos Salinas de Gortari va a ser factor en el 2018? Yuridia, yo veo como es normal en todo proceso de renovación
mandado por nuestra Constitución, diferentes corrientes, diferentes personalidades, aspiran a lo que yo ya tuve el honor de haber sido. Y ese honor es el que a mí me obliga, por un lado, rendición de cuentas hacia los mexicanos que he hecho, tanto con los libros que he publicado como con las que cumplí como mandato frente al Congreso de la Unión. Y hoy te repito, la reflexión. Hay momentos que son los de hablar y otros que son los de reflexionar. Ahorita son los de reflexionar. ¿Y estás reflexionando por quién vas a votar en el 2018? Estoy... Es tenaz, y tu tenacidad se contagia. Lo que estoy reflexionando es cómo encontrar, aportar ideas que en el debate, en este mundo convulsionado que vivimos, puedan ser de utilidad para poder explicarnos por qué el Reino Unido, Inglaterra, que fue, cuando era imperio, la gran promotora del libre comercio, o eso decían que eran, ahora decidió separarse de la Unión Europea y enquistarse en una... Van a pasar de Gran Bretaña a la pequeña Inglaterra. ¿Qué pasa cuando Francia encuentra que ninguno de los partidos históricos van a participar en la contienda presidencial, sino opciones, una de ellas populista de derecha y otra de cero experiencia electoral? Y todo eso no es política ficción, ¿eh? Todo eso no es política ficción, está pasando y está ocurriendo. Así es, está ocurriendo allá. Ve la elección del presidente Trump, que sorprendió a tirios y troyanos, indiscutiblemente, un hombre que jamás ha tenido experiencia de responsabilidad de servicio a los demás. El mundo está cambiando dramáticamente, con una rapidez enorme. Por eso, no podemos decir, como Quino a través de Mafalda comentaba, para el mundo que me quiero bajar, sino al contrario. Ganas no faltan a veces, ¿eh? A veces, sino al contrario. Lo que hay que hacer es lo que yo estoy dedicado, reflexionar por qué hemos llegado a este punto en el entorno internacional, qué de la experiencia que se tuvo puede ser útil y cuánto se puede contribuir al indispensable debate de las ideas. Pues ahí está, Muros, Puentes y Litorales, Carlos Salinas de Gortari, ya está a la venta en todos lados, sí, ¿no? Y está en físico y en electrónico, lo pueden leer. ¿Cuándo vas a abrir una cuenta de Twitter, de Facebook o de algo parecido? Ahora todos los expresidentes tienen, salvo Carlos Salinas de Gortari, ¿eh? Ahora que mis hijos o mis nietos me enseñen cómo hacerlo. Ay, sí. Híjole. Bueno, pues por supuesto, seguramente muchas personas tendrían mucho también que preguntar a Carlos Salinas de Gortari a través de las redes sociales. Ojalá y pronto tus hijos o tus nietos, que vas a tener nietos pronto, ¿no? Otros dos, ya tienes una, pero vas a tener otros dos. Pues muchas gracias por estos minutos para esta emisión aquí en Imagen Noticias. Muchas gracias por la oportunidad, Yuridia, te lo aprecio mucho. No me contestaste nada, me diste la vuelta en casi todo lo que pregunté, pero bueno. Preguntaste ojalá bastante. Tengamos otra entrevista en donde sigamos insistiendo con estos temas. Cuando lleguen los tiempos. Muchas gracias, Carlos Salinas de Gortari. Gracias. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos. Muy buenas tardes. El día de hoy en Showbiz queremos felicitar a nuestro invitado del día de hoy, Carlos Salinas de Gortari, porque va a ser abuelito por partida doble, ya que en 4 meses Emiliano Salinas, que lo quiero mucho, va a tener hijos con nuestra querida Ludvika Paleka. ¡Felicidades! Y bueno, les platico que estamos de manteles largos en Imagen Televisión porque el día de hoy a las 8 de la noche no pueden perderse el estreno de Paquita la del Barrio, Las Verdades Bien Cantadas. Aquí les tenemos una probadita del gran trabajo que usted podrá ver aquí por Imagen Televisión. Vamos a ver. Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho y ya. Es la voz de la reina y defensora de las mujeres. Es Francisca Viveros, Paquita la del Barrio, interpretada por Andrea Ortega Lee. El conocer su historia te da justo esas respuestas, ¿no? El por qué se expresa de esa manera de los hombres. ¡Me voy a encontrar a mi marido en la cama con unas suripatas! Su vida, el amor, las infidelidades y el desamor fueron hechas canción por el autor de Rata de 2 patas o Me saludas a la tuya.
Eduardo Toscano es un personaje clave en la vida de Paquita porque él es el compositor de Paquita. Compañera de aventuras y celosa de la fama de Paquita, es su hermana Viola. De su mano, dio sus primeros pasos en la música. Juntas, formaron el dueto Las Golondrinas. Así en el cielo se hallará extraviada, buscando abrigo y no lo encontrarán. Ellos son algunos de los personajes de la serie que a partir de este 25 de abril nos contará la vida de la mujer cuyas canciones reflejan el sufrimiento que supo transformar en éxito. No pagan tan mal como tú. A lo largo de 70 capítulos de 1 hora, Paquita la del Barrio, Las Verdades Bien Cantadas, narrará la historia de la intérprete desde su niñez en Alto Lucero, Veracruz, hasta el momento en que alcanzó su sueño del éxito. O sea, Paquita la han pasado todas, ¿no? Pero desde pérdidas familiares, violencia emocional, violencia física. Sí, creo que nunca en mi vida había llorado tanto y tan seguida. Te estoy hablando a ti. Milton Cortés, Eric Chapa, Marcia Coutinho, Andrés Pardavé, Paloma Bullrich, Joaquín Ferreira, Mike Viallo y Arián Pellicer también forman parte del gran elenco de esta serie que inicia hoy a las 8 de la noche aquí por Imagen Televisión. Estamos haciendo todo lo posible para que sea una de las mejores series biográficas que hagamos y hecha en México, además. Importa poco que tú ya no me quieras. Para Imagen, Brenda Rodríguez. Querido público, les firmo un cheque en blanco que la serie Paquita la del Barrio será un éxito. A las 8 en punto, aquí en Imagen Televisión, ya tenemos que irnos. Lo esperamos mañana a las 2, aquí en el 3. Provecho. Felicidades.